Hola. Buenos a todos los presentes y los que están desde casa conectados. Bienvenidos a un jueves enfermero más, pasado hoy al miércoles por necesidades del salón de actos. Hoy vamos a presentar una ponencia sobre el papel de la enfermera en la violencia de género. Nuestra ponente es Paula Rojo Marín, R1 de Salud Mental, que nos va a hablar la importancia de los profesionales sanitarios y la responsabilidad que tenemos frente a la violencia de género, que es importante que seamos capaces de detectarla y de actuar. Para ello tenemos que estar siempre un poco actualizados en cuanto a este tema. Así que nada, Paula, cuando tú quieras, te escuchamos atentamente. Gracias, Eva, por tu presentación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula, soy enfermera, residente de primer año de la especialidad de salud mental en el servicio de psiquiatría de este hospital. Y el tema que os traigo hoy es el papel de la enfermería en la violencia de género. Durante esta sesión voy a hacer una breve introducción teórica que nos ayude a contextualizar el tema que hoy vamos a tratar. También un análisis de la situación que respalde la necesidad de seguir hablando a día de hoy de este tema. Hablaremos también brevemente de cómo funciona el ciclo de la violencia, del papel de la enfermera, tanto en la valoración como en las diferentes intervenciones, y acabaré con un apartado breve pero importante que es salud mental y género, en el que abordaremos la violencia de género en el trastorno mental. Y finalizaré hablando de los recursos de nuestra provincia para estas mujeres. La violencia contra la mujer es una alarma social y global que sigue afectando a todos los países, clases sociales y ámbitos de nuestra sociedad. La Organización de las Naciones Unidas la definió como cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo aquí también las amenazas de dichos actos. Esto incluye también las que pasan en la vida pública y en la vida privada. Actualmente en España la violencia de género sigue siendo un fenómeno invisibilizado e inmerso en el ámbito privado en muchas de estas situaciones. El principal factor de riesgo para ser víctima de violencia de género es precisamente ser mujer. La violencia de género no solo comprende el plano físico, sino que hablamos de diversos tipos de maltrato y siguiendo las directrices de la ONU, la clasifica en la violencia en el ámbito privado, en el que diferencia violencia física, en el que incluye cualquier intención o daño que causa a la mujer, golpeándola, propinándole patadas, pellizcándola, empujándola, y aquí también incluiríamos denegarle atención médica u obligarla a consumir alcohol o drogas sin su consentimiento. Luego tenemos la violencia económica, que consistiría en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de la otra persona, manteniendo para ello un control total de los recursos. Y aquí también incluimos si se le impide acceder a los recursos, si se le impide trabajar o acceder a la escuela. Diferenciamos también violencia sexual, que sería cualquier acto sexual que se obliga a una persona a tener sin su consentimiento, y la violencia emocional o psicológica, que aunque las diferencia en dos categorías son parecidas, que iría relacionada en minar la autoestima de la persona, cualquier tipo de abuso verbal, de provocar miedo a través de la intimidación, las amenazas de daño físico a esa misma persona, a los bienes, a los hijos, a las mascotas. Pero la ONU no solo diferencia este maltrato en el ámbito privado, sino que nos habla de más categorías. Nos encontramos con el feminicidio, que sería el asesinato intencionado a una mujer por el mero hecho de serlo. Luego tendríamos la violencia sexual, que sería cualquier acto de naturaleza sexual que se ha cometido contra la voluntad de la otra persona sin que haya otorgado el consentimiento o porque no puede otorgarlo. Los supuestos en los que no se puede otorgar el consentimiento es por ser menor de edad, por sufrir una discapacidad por la que se le impide dar ese consentimiento, o por tener minado la capacidad cognitiva por estar en un uso de sustancias o de drogas. Dentro de la violencia sexual podemos diferenciar varios subtipos, que sería el acoso sexual, que es cualquier tipo de contacto físico no consensuado
pues sería, por ejemplo, pues que una persona haga comentarios sexuales sobre un cuerpo, miradas sexualmente sugerentes, incluso el acecho o la exhibición de órganos sexuales sin el consentimiento. Luego tendríamos la violación, que sería cualquier penetración vaginal, anal u oral que es no consentida por la otra persona y que se hace utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente, y las violaciones, por supuesto, que pueden ocurrir también dentro del matrimonio, dentro de la pareja o, pues, además un tema ahora de mucha actualidad, pueden ocurrir durante un conflicto armado. Otro tipo de violencia sexual sería la violencia correctiva, que es la que se perpetra a una persona por su orientación sexual o identidad de género. La finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera normativa, normalmente suele ser de manera heterosexual. Y por último tendríamos la cultura de la violación, que es este entorno social que permite normalizar y justificar cualquier tipo de violencia sexual. Otro tipo de violencia de género que identifica la ONU sería la trata de personas, que es la adquisición y explotación de personas utilizando medios como la coacción, el engaño, el fraude, incluso la amenaza. Y este delito, pues nada, actualmente está atrapando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Además, la trata de personas está luego muy relacionado con la explotación y, por tanto, la violencia sexual. Otro tipo sería la mutilación genital femenina, que, bueno, no voy a contar mucho porque además nuestras compañeras hace no mucho hicieron una sesión sobre esto, pero bueno, sería cualquier procedimiento quirúrgico destinado a alterar, seccionar o causar daños en órganos genitales femeninos por razones no médicas. Esto es una práctica habitual en regiones de Oriente Medio, de África, de Asia, y se debe a creencias socioculturales y a la relación que tienen del sexo como una conducta inapropiada, un delito o incluso un pecado. Y se clasificó por primera vez como violencia en 1997. Y el último tipo que, bueno, nos quedan dos, el matrimonio infantil, que sería cualquier matrimonio en el que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años. Estadísticamente las niñas tienen más probabilidad que los niños de casarse siendo menores de edad, y esto, pues nada, de nuevo vuelve a estar relacionado con otros tipos de violencia, porque suelen abandonar la escuela y en un futuro pues experimentar otros tipos de ella. Y por último, y la más actual, sería la violencia digital, que sería cualquier acto de violencia que es cometido, asistido o agravado por el uso de las comunicaciones y de las tecnologías de información. Y aquí no solo incluimos las redes sociales, sino que estaría incluido cualquiera, los medios de comunicación, los correos electrónicos, los mensajes. Dentro de la violencia digital también se encuentran diferentes subtipos en el que diferenciaríamos el ciberacoso, el sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona que lo recibe, y el doxing, que es publicar información privada o identificativa sobre una víctima. ¿Cómo estamos a nivel legislativo? Pues bueno, en España la primera vez que hablamos a nivel legislativo de violencia de género fue en 2004, con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la Ley Orgánica 1/2004. Fue pionera en Europa y estableció por primera vez medidas de sensibilización, de prevención, de detección, protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, se obviaron, y a día de hoy se siguen obviando, aquellas medidas que tienen que ver con la reparación de las víctimas y con la garantía de no repetición. Pero bueno, esta ley fue muy importante, fue la primera a nivel nacional, y además supuso la creación de dos órganos nacionales muy importantes, como fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, un mecanismo de especialización de la abogacía, de la judicatura y de la fiscalía, y además también se creó el Teléfono Nacional de Atención y Protección a las Mujeres, que es el 016, que está disponible, como sabéis, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que no deja huella en la factura telefónica. Ya luego tendríamos que saltar a 2014, que fue cuando en Europa se aprobó el Convenio de Estambul, que es el instrumento vinculante en la materia. Dentro de nuestro país pasaríamos a 2017, cuando se aprueba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se vuelven a incluir nuevas medidas, como la primera ley de 2004, y algo relevante de este pacto sería que por primera vez establece la posibilidad de que sean los servicios sociales o de acogida pública, por ejemplo, los sanitarios, los que puedan presentar una evaluación e informe que acredite que hay este maltrato. Ya no solo es la mujer o la víctima la que puede denunciarlo. Y ya saltaríamos a 2022, con la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o la ley mediáticamente conocida como la Ley del solo sí es sí,
que es una ley que sí que fue mediática por un defecto en su escritura, que ya fue corregido, pero bueno, aunque solo fue o prácticamente fue conocida por eso, sí que incorpora detalles novedosos e importantes, como incluye el consentimiento como un agravante y como algo importante en relación a la violencia de género. Luego también acaba con la distinción entre abuso y agresión, considerando todo acto sexual sin consentimiento de la otra persona una agresión, es decir, eleva esas penas. Y bueno, además también antes diferenciaba la violación, depende de las penas si había habido agresividad o no, y ahora cualquier tipo de penetración no consentida se va a considerar violación independientemente de si ha habido violencia. Vamos a ver un poco los datos que contextualizan que, aunque parece que llevamos muchos años hablando de violencia de género, pues bueno, es necesario hablar de momento bastante más. Esto es simplemente la población total de España, el último INE, los últimos datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Y nada, simplemente para que nos fijemos que las comunidades autónomas con más población serían Andalucía en primer lugar, luego sería Cataluña, Comunidad de Madrid y Valencia, esas serían como las más pobladas. Castilla-La Mancha sería este que hay verde oscurito, que está como al lado de la franja del centro naranja, y bueno, pues vemos que tampoco ocupamos una población muy representativa en relación con el resto. Dentro de Castilla-La Mancha, pues nada, también vamos a ver cómo es la población total y vemos que en nuestras provincias, pues la más poblada sería Toledo, seguida de Ciudad Real, Albacete, y que Guadalajara ocuparía el segundo puesto de menos pobladas. Y ahora sí nos metemos en análisis de situación con el primer gráfico, que son las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género desde 2003, que es el primer año que se tiene en registro. Esto sería todas las que han sido asesinadas dentro de nuestro territorio nacional. Este año pasado, el 2023, ha habido 56 mujeres asesinadas. Algo que me llama la atención de este gráfico y que podemos todos observar es que es verdad que la pendiente es negativa, ¿no? La curva tiende, ¿no?, a estar tendiendo a bajar, pero tal vez no lo suficiente, porque 2003, que es el primer año que se tienen registros, os recuerdo que ni siquiera había nada legislado sobre violencia de género, nunca se había hablado legislativamente de esto, y desde entonces hasta ahora tampoco ha habido una diferencia significativamente grande. El siguiente gráfico son las mujeres asesinadas víctimas de violencia de género en las franjas barras de azul oscuro y los hijos que dejan huérfanos en azul claro en el año 2023, separados por comunidades autónomas. Esta sería, la redondeada sería Castilla-La Mancha, y bueno, vemos que corresponde un poco con los gráficos de población que primero hemos visto, porque tiene más mujeres asesinadas Andalucía, que era la más poblada, se sigue de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Dentro de Castilla-La Mancha, este sería el registro oficial de las mujeres que han sido asesinadas, víctimas de violencia de género, en nuestra comunidad autónoma. Y aquí vemos que tampoco sigue ninguna tendencia, sino que bueno, parece que se tiende más al azar y que no han tenido mucha repercusión todas las medidas que se llevan tomando desde entonces. En 2023 asesinaron a 2 mujeres en nuestra comunidad autónoma, de las cuales ninguna era de nuestra provincia de Guadalajara. Y vamos con otras estadísticas, que serían las del 016, el teléfono nacional de atención y protección a la mujer. Bueno, pues esta sería la gráfica de las llamadas durante 2023 separadas por comunidades autónomas. Algo que me llama la atención de esta gráfica es que la franja más elevada es la de Comunidad de Madrid y sin embargo no es la comunidad autónoma más poblada. Investigando descubrí que esta gráfica tiene un sesgo, y es que Andalucía, que sí que es la comunidad autónoma más poblada, con el último cambio que tuvo de gobierno, pues el nuevo gobierno decidió crear un teléfono que hacía, por así decir, competencia al 016, el teléfono de violencia intrafamiliar, que aunque los datos revelan que no ha sido muy estadísticamente significativo, sí es verdad que está desviando llamadas a ese teléfono, y lo que hace, pues por ejemplo, es alterar las estadísticas nacionales, porque Andalucía probablemente tendría más llamadas si no hubiesen creado este teléfono, que bueno, intenta también un poco sesgar estos datos. Dentro de nuestra comunidad autónoma, pues también nos llama la atención que la franja de más llamadas sería Ciudad Real, que no es la más poblada, y Guadalajara sí que estaría un poco en relación con el número de población. Os voy a contar ahora un poco para entender el ciclo de la violencia de género. A mí me gusta utilizar que es el formulado por una antropóloga que se llama Leonor Walker y que lo divide en 3 fases. La primera fase
la denomina acumulación de tensión y se caracteriza por pequeños cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo y actuaciones del maltratador. Por ejemplo, pues que la comida no está a su gusto, que los niños están haciendo demasiado ruido, el hombre está, por así decirlo, más sensible, todo le molesta y cada vez más tenso e irritado. En esta fase, la mujer intenta utilizar pues mecanismos o controlar la situación con comportamientos que le hayan servido, como ser más condescendiente con él, intentar adelantarse a sus deseos y necesidades, excusarle, y esta fase se puede mantener durante periodos muy largos de tiempo. La fase 2, la explosión de la violencia, es cuando el agresor va a ejecutar toda la tensión acumulada en la fase 1, mediante un incidente agudo. Esta descarga puede adoptar distintas formas, no debemos caer en el error de que la agresión solo puede ser física, sino que hay muchas formas activas o pasivas de descargar esta tensión, pues gritarla, golpear muebles, amenazar con dejarle de hablar. La motivación del maltratador aquí es intentar castigar los comportamientos de la mujer que él considera inadecuados desde ese planteamiento de poder y desigualdad. El incidente agudo se va a detener cuando el hombre piensa que la mujer ya ha aprendido la lección y la mujer, pues en este momento se suele quedar en un estado de shock, de conmoción. No se cree lo que le ha pasado, minimiza el ataque, minimiza las heridas e incluso llega a negar lo que ha sucedido. Y pasamos a la fase 3, luna de miel, o la fase de manipulación por excelencia. Se caracteriza porque disminuye la tensión y el maltratador adopta diferentes formas. Puede pedirle perdón, prometer que nunca va a volver a suceder, puede también reconocer su culpa, plantear cambios, incluso puede decir que va pues, a empezar algún tratamiento psicológico para no ser así. Y todo esto lo hace para resurgir la relación que se ha dañado. Ya ha ejercido el castigo en la fase de explosión, pero no se puede permitir ejercer una violencia de manera muy continuada, porque entonces la mujer tendería a conductas evasivas o de escape. Por ello, tras el castigo, adopta estas conductas para manipularla afectivamente. Aquí, la victimización de la mujer se hace aún más profunda porque se va a estrechar esa relación de dependencia y en esta fase también la mujer suele abandonar la idea de dejar la relación si es que la había tomado en la fase anterior. Las mujeres suelen retirar los cargos, suelen abandonar el tratamiento y tomar como real la esperanza de que va a cambiar. Esta fase, sin embargo, tiene una duración temporal limitada, ya que no va a responder a un arrepentimiento real, sino a la percepción del maltratador de que ya no haya riesgos en la continuidad de la relación, por lo que pronto se iniciará otra fase de acumulación de la tensión y el ciclo tarde o temprano se volverá a repetir. Si como profesionales sanitarios no conocemos cómo funciona este ciclo de violencia y no somos conscientes de que la mujer ha vuelto a ser maltratada una vez más, podemos culpabilizarla erróneamente de la violencia a la que está siendo sometida o caer en el fenómeno de contratransferencia. ¿Y qué hacemos las enfermeras en todo esto? Pues bueno, un informe que realizó el Ministerio de Sanidad en el año 2009 detalló el impacto de la violencia física y mental de las mujeres y niñas que sufren violencia de género. Estar sometida a una relación de maltrato conlleva graves consecuencias en la salud de la mujer, tanto a corto como a largo plazo. Estas consecuencias pueden ser síntomas físicos, porque además de las lesiones que se pueden producir, pues numerosos estudios ya han demostrado que el estrés mantenido en el tiempo puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades orgánicas. También puede derivar en síntomas de sufrimiento psíquico, además de una posible cronificación de cualquiera de las consecuencias. Cuando una mujer sufre violencia de género, este informe que detalló el Ministerio de Sanidad pues nos decía que acudía con más frecuencia a los servicios sanitarios y destacaba la visita a los servicios de atención primaria, de urgencias, de ginecología y obstetricia y de salud mental. Además, las enfermeras abarcamos muchísimos dispositivos. Junto con nuestras compañeras, las auxiliares de enfermería, somos los profesionales que más tiempo estamos con los pacientes, muchas veces en dispositivos activos las 24 horas del día. Así que, bueno, nuestro peso, nuestras funciones, nuestra formación es esencial para poder atender y detectar estos casos de violencia de género. Además, tenemos muchísimas áreas de la profesión y en todas ellas podemos trabajar en violencia de género. En el área asistencial, que a lo mejor es pues lo más evidente, pues en cualquiera de nuestros trabajos asistenciales, incorporar la perspectiva de género, ser capaces de detectar estos casos, de prevenirlos con una prevención primaria.
A nivel docente, pues por ejemplo, realizando estas sesiones, con otra de nuestras grandes funciones de la enfermería, que es la educación para la salud, pues educar en salud de género también. A nivel de investigación, pues nada, está claro, ¿no? Realizando cualquier trabajo de investigación, como puede ser pues la búsqueda bibliográfica que yo he realizado para este trabajo. Y a nivel gestor, pues también muy importante, porque poco a poco, pero cada vez más, las enfermeras van ocupando puestos de gestión y de responsabilidad. Se encargan de administrar recursos y, bueno, pues tener esta mirada de género también va a hacer que nuestras funciones gestoras incorporen la perspectiva de género. La disciplina enfermera, además, se rige por modelos teóricos y nuestras valoraciones también deben hacerlo. Podemos adscribirnos a muchos modelos. Algunos de los más validados a nivel mundial sería la teoría del entorno de Florence Nightingale, que además es considerada la madre de la enfermería, una de las primeras sanitarias estadísticas, y su modelo pues contempló por primera vez que la enfermería podía hacer algo más que limitarse a administrar medicamentos. Orientaba a la enfermería también a proporcionar aire fresco, luz, calor, limpieza, tranquilidad, una alimentación adecuada. Este modelo es preciso y es correcto, pero es verdad que porque hace mucho tiempo que se desarrolló, pues ha quedado un poco obsoleto y hay algunos más adecuados. Otros modelos que podemos destacar sería el de Virginia Henderson, con su teoría de las necesidades humanas, que identifica las necesidades que debe satisfacer una persona para que pueda mantener una buena salud y un bienestar en su vida diaria, y desarrolla 14 necesidades que van desde algunas muy orgánicas, como la necesidad de respirar correctamente, a algunas bastante subjetivas, incluso podría decir utópicas, como pues la necesidad de satisfacer la curiosidad. Entonces, bueno, aunque este modelo también es correcto y está validado, es verdad que además de ser complejo de trabajar con él por la subjetividad de alguno de sus ítems, no sería el más adecuado porque no cubre al paciente como otras teorías. Otro modelo que además está instaurado en nuestro día a día sería el modelo biomédico por sistemas y aparatos, que se aplica en muchas disciplinas. Sin embargo, es un modelo que se centra solo en aspectos físicos o orgánicos, dejando de lado los aspectos psicológicos, sociales o ambientales del paciente, por lo que dentro de este tipo de pacientes, de nuestras mujeres, no sería el más óptimo. El modelo de Dorothea Oren, la teoría general del déficit de autocuidado, que es un modelo que a su vez está subdividido por 3 modelos que se interrelacionan entre sí, es muy complicado de llevar a la práctica clínica y por tanto nos quedaría como el más óptimo para implementar el modelo de patrones funcionales de Marjorie Gordon, que es uno de los más extendidos en nuestra práctica, tanto mundial como en nuestro país, y de hecho es el que está presente en nuestro formulario de sistema informático del Registro de Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el Mambrino, por lo que ya también por eso sería muy óptimo implementarlo en nuestras valoraciones. Este modelo lo que hace es dividir a la persona en 11 áreas o patrones de salud, que pueden ser funcionales o no, y entendemos funcional como adaptado, no como sano, porque un patrón puede tener algo patológico, la persona puede tener algo patológico, pero si ha sabido adaptarse a ello, pues en ese momento el patrón no es disfuncional, sino que sería funcional. Dentro de los patrones, aunque estaremos muchas hartas, ¿no?, de ver los patrones, de hacer valoraciones por patrones, pues sí me ha parecido importante hacer así alguna revisión de qué aspectos de la valoración por patrones nos podemos fijar en mujeres víctimas de violencia de género. Por ejemplo, en percepción, manejo de la salud, el patrón 1, nos podemos fijar en la actitud que tiene durante la entrevista, si es una actitud hipervigilante, si es una actitud al revés, muy callada, evita el contacto visual, pues nos puede dar información. El patrón nutricional metabólico, pues podemos abordar y ahondar en su tipo de dieta, como su apetito, si tiene alguna alteración como atracones o rituales, ya que pues, el estrés está muy relacionado con los síntomas gastrointestinales. El patrón 3, eliminación, un patrón que en mujeres pues, adultas, continentes, sin ninguna enfermedad orgánica solemos obviar, en caso de violencia de género puede ser importante, porque cuando hay problemas de salud mental, en especial con la violencia sexual o violaciones, puede estar muy alterado la continencia, puede haber problemas de continencia, puede haber mayor número de infecciones urinarias, y eso también nos puede llamar la atención en estas mujeres. Patrón 4, actividad y ejercicio, pues cosas que me parecen importantes sería fijarnos en cómo es su expresión facial o constantes vitales, que de nuevo, pues si la mujer orgánicamente está bien, podemos pasar un poco por alto, ¿no?, las constantes vitales, pero puede ser un buen momento para acercarnos a la mujer, para pedirle a lo mejor que se quite la chaqueta y poder observar si hay alguna lesión física evidente en esa mujer. Entonces, las constantes vitales aquí
nos pueden hacer un poco como arma de doble filo. Luego en el patrón 5, sueño-descanso, pues nada, el estrés también afecta mucho el sueño, entonces pues igual podemos ahondar en el patrón del sueño, si tiene alguna alteración como pesadillas. El patrón 6, cognitivo-perceptual, sería simplemente valorar un poco cuál es el nivel cognitivo de la mujer, si tiene alguna alteración sensoperceptiva. El patrón 7, autopercepción, autoconcepto. Aquí, por ejemplo, se pueden valorar muchísimas cosas, pero algo interesante es valorar también el riesgo de suicidio, que estas mujeres también se eleva este riesgo. Patrón 8, roles-relaciones. Este patrón me parece el gol estándar de la valoración de estas mujeres, porque valoramos la convivencia con quien vive, cuál es su nivel de independencia, tanto económico como físico y psicosocial, si tiene personas de apoyo, si tiene cargas familiares y cuál es su condición, si está trabajando, parado, si estudia. En el patrón 9, sexualidad, reproducción, pues obviamente es un patrón importante en el que valoramos su vida sexual y podemos preguntar aquí por el consentimiento, porque es importante no olvidar que las violaciones también ocurren dentro de la pareja y de los matrimonios. Aquí también podemos valorar la vida reproductiva, porque nos podría dar información que haya tenido, por ejemplo, muchos abortos sin una causa aparente. En el patrón 10, adaptación, tolerancia al estrés, podemos valorar cuál es su estado de tensión, ansiedad y cómo se adapta a él. Y en el patrón último, valores, creencias, pues nada, podríamos valorar, por ejemplo, las expectativas que tiene a futuro, medio, corto y largo plazo. Pero además de esto, pues podemos hacer muchas intervenciones. Creo que las intervenciones se pueden adaptar mucho al lugar en el que estemos desarrollando nuestra profesión. Yo he querido traer algunas así un poco concretas y que la mayoría se pueden aplicar en cualquier lugar en el que estemos trabajando las enfermeras. Uno sería la detección. Debemos ser capaces de, desde nuestra posición privilegiada, siempre mucho en contacto con el paciente, pues detectar riesgos o casos de maltrato mediante reconocimiento de síntomas que pueden ser físicos, con lesiones visibles, con problemas digestivos, con lesiones que son evidentes, con trastornos. Luego también tendríamos síntomas psíquicos, un estado de hipervigilancia, trastornos ansioso-depresivos, que aumenta la ideación suicida. También aquí estarían abuso de sustancias. En señales sociales que podemos detectar sería el aislamiento social o que esté teniendo muchas bajas laborales de repetición. Luego, señales en embarazadas, pues bueno, hay bastantes. Sería, por ejemplo, retraso en la solicitud de asistencia prenatal, depresión, un abuso de sustancias en el embarazo, que haya, pues lo que he comentado antes, unos abortos espontáneos demasiado frecuentes y que también el recién nacido tenga signos de alerta o que la mujer no le está pues bueno, proveyendo de los cuidados necesarios para su desarrollo. Y también debemos detectar una actitud de la mujer y de la pareja que sea un riesgo para estos casos. En la actitud de la mujer, pues bueno, puede ir desde un relato discordante con las lesiones, un agotamiento físico y psíquico, que falte mucho a las citas, que las anule, que abandone el tratamiento. Y en la actitud de la pareja, pues bueno, esto es suele ser un poco polarizado, desde que tenga una excesiva preocupación por su pareja a todo lo contrario, que sea un comportamiento más despectivo, o que intente controlar la entrevista o que no le deje contestar a las preguntas. Otra intervención que podemos hacer sería la adherencia al tratamiento. Es muy importante valorar la necesidad de que la mujer no tenga mermadas sus capacidades de actuación, sobre todo si sigue conviviendo con el maltratador. Y aquí es importante valorar, en la medida de lo posible, que no esté tomando medicaciones que mermen esas capacidades, como pueden ser el grupo de las benzodiazepinas o los hipnóticos. Obviamente, la valoración física y psíquica nos podemos ayudar de escalas validadas y podemos recoger todos estos datos en los formularios de nuestro sistema informático de Mambrino o de Turriano. Luego, la educación sexual, especialmente, serían todas, pero especialmente en mujeres que tengan supuestos o casos confirmados de agresión sexual. Es nuestra labor informar las medidas de prevención del embarazo y las de protección frente a las infecciones de transmisión sexual. Más intervenciones, pues sería informar sobre los recursos disponibles, tanto los recursos sociales como los teléfonos de ayuda y emergencias. Con esta valoración que hemos hecho, pues con nuestros diagnósticos NANDA, crear unos objetivos y unas intervenciones. Estas tienen que ser siempre individualizadas y pues un poco en función de la etapa del cambio en la que se encuentre la mujer. A mí me gusta utilizar el modelo de Prochaska y Di Clemente y bueno, intentar adecuar mis intervenciones, porque una mujer que aún ni siquiera ha contemplado abandonar, por ejemplo, el domicilio, pues no sería lógico pues
decirle que la intervención es pues eso, que se divorcie, si aún ni siquiera ha contemplado denunciarlo. Y bueno, pues con esto elaborar diagnósticos con objetivos e intervenciones concretas. Obviamente la comunicación multidisciplinar, súper importante. Yo he destacado salud mental y pediatría. Salud mental porque es mi servicio, llegan muchas mujeres de víctimas y bueno, si tienen niños me parece muy importante comunicarnos con atención primaria pediátrica porque aumenta mucho el riesgo de que el niño también esté siendo maltratado. Y una intervención que cuando me informé sobre esto me pareció muy útil y muy necesaria sería valorar la necesidad de crear un plan de huida y trazarlo conjuntamente con la mujer. Este plan de huida es como un plan que tú elaboras con la mujer para el momento que quiera abandonar el domicilio, pues cómo lo tiene que hacer. Entonces valoramos qué recursos y apoyos puede disponer, en qué momento sería mejor hacerlo, a dónde iría, con quién contaría de apoyo y muy importante también elaborar como una lista de documentos y objetos necesarios que tiene que llevarse si decide abandonar el domicilio para no tener que regresar. Porque muchas veces el momento de mayor escalada de la violencia e incluso muchas veces el momento de asesinato a la mujer ocurre cuando ella está abandonando la casa o cuando ha vuelto para recoger pertenencias después de haberla abandonado. Bueno, esto no me quiero detener mucho, es simplemente en función de los patrones pues podemos elaborar algún diagnóstico. Entonces, pues nada, cualquier diagnóstico sería posible porque esto hay que individualizarlo a la mujer, pero bueno, pues algunos, eliminación, pues lo que hemos hablado, el deterioro de la eliminación urinaria, la deprivación del sueño en el patrón 5, pues podemos tener baja autoestima en el patrón de autopercepción, autoconcepto, podemos también tener procesos familiares disfuncionales en el patrón 8, también podemos tener alterado o disfuncional el patrón 9 y bueno, pues el patrón 10 y 11, un poco lo que todos sabemos, la ansiedad, el temor, la negación ineficaz o la disposición para mejorar la toma de decisiones, que este diagnóstico lo podemos hacer conjunto con el objetivo y la intervención de crear el plan de huida. Bueno, barriendo así un poco para mi terreno, para ver cómo elaboraríamos así un poquito más 3 diagnósticos muy frecuentes y que son de salud mental, pues he decidido elegir el diagnóstico de ansiedad, que podríamos medir el nivel de ansiedad y el autocontrol de esta, y pues podemos hacerlo mediante apoyo emocional o, por ejemplo, en el servicio de psiquiatría y salud mental ofrecemos terapias de relajación, tanto grupales como individuales. Otro diagnóstico, la baja autoestima, pues podemos medir la autoestima y cómo es ese afrontamiento de problemas, y aquí nuestras intervenciones deben ir a potenciar la autoestima y a mejorar el afrontamiento. Y el último que he seleccionado, que sería la desesperanza, pues podemos medir cómo es ese equilibrio emocional y la toma de decisiones, y la intervención puede ser apoyarlo en la toma de decisiones. De nuevo, por ejemplo, concretamente sería pues trazar el plan de huida. Bueno, y ahora, como no, sabiendo que soy residente de salud mental, hacer un pequeño hincapié en la violencia de género en personas que sufren trastornos de salud mental. Porque las mujeres que tienen un problema de salud mental van a sufrir una múltiple discriminación. Por un lado, la discriminación que está vinculada al hecho de ser mujer, al rol social y cultural que se nos asigna. Por otro lado, el de tener una discapacidad. Y por último, aún el estigma que hay en las enfermedades mentales frente a otro tipo de discapacidades físicas o intelectuales. Las mujeres con un problema de salud mental se consideran especialmente vulnerables, tienen mucho riesgo de rechazo, de aislamiento, de exclusión social. Así que estamos ante 3 categorías diferentes que hay de discriminación: ser mujer, tener una discapacidad y que sea de enfermedad mental, que interactúan de manera simultánea, y a este modelo se le denomina interseccionalidad. Además, bueno, pues apenas hay estudios, análisis o estadísticas sobre mujeres que tengan un trastorno mental grave y hayan sufrido violencia de género. Y esto no es otra manera pues, de violencia también, que sería la violencia institucional, que es invisibilizar la realidad. Hay unos factores de riesgo que dificultan pues, la detección también de estos casos, que sería pues, el estigma de la enfermedad, mujeres que se aíslan, que están más solas, la menor credibilidad que se da al relato de la mujer, lo que dificulta que pida ayuda, y además tienen mayor dificultad para acceder a información, a recursos y a servicios. En los casos donde sí lo detectamos, tienen más dificultad, porque, por ejemplo, acceder a una casa de acogida es un criterio de exclusión tener una enfermedad mental. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres que tienen encima esta dificultad añadida? Y además, pues bueno, vinculada también mucho a la enfermedad, hay una más baja autoestima, lo que también dificulta que pidan ayuda y que podamos acceder a ellas.
Pero, bueno, aunque está claro que una mujer con un trastorno mental grave tiene más posibilidades de sufrir violencia, no todas la sufren. También hay factores protectores, que sería disponer de una red de apoyo social y familiar, participación social, es decir, estar activa en la comunidad, no estar en situación de pobreza y que incorporemos la perspectiva de género en nuestro sistema sanitario. Y entonces, bueno, nuestras acciones tienen que ir encaminadas a que las pocas estadísticas que haya mejoren, porque a día de hoy las estadísticas que hay nos dicen que 3 de cada 4 mujeres con un trastorno mental han sufrido violencia en el ámbito familiar o en la pareja alguna vez en su vida, que el riesgo que tiene una mujer con un trastorno mental de sufrir violencia se multiplica entre 2 y 4 veces respecto a las mujeres en general, y que más del 40% de personas con problemas de salud mental han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales el 26% lo ha sufrido en la infancia. También he querido traer los recursos con los que cuenta nuestra provincia en materia de violencia de género. Me he reunido con la directora del Instituto de la Mujer de Guadalajara, que me pidió además que os trasladase su total disponibilidad a cualquier tipo de trabajo en conjunto que se quiera hacer. Estos son sus datos, su dirección, su teléfono, y toda la información me la ha aportado el Instituto de la Mujer, para ser capaces de, también de formarnos e informarnos. Vamos a conocer un poquito los recursos con los que contamos. El principal recurso para las mujeres sería el Centro de la Mujer, que en Guadalajara tenemos 10. Se distribuyen de esta manera, como veis en el mapa, la mayoría están cerca de la capital, y luego tenemos alguno también periférico. A nivel más urbano tendríamos Guadalajara, Azuqueca de Henares, Cabanillas del Campo, Marchamalo, Villanueva de la Torre, y ya más periféricos, El Casar, Cifuentes, Mondéjar, Sigüenza y Molina de Aragón. En 2023 sus datos son que atendieron a 2.683 mujeres y que atendieron 16.400 consultas. Los profesionales que forman estos centros van a diferir un poco de la población atendida y de demandas. La dotación básica tiene que ser una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, que alguna es itinerante y se mueve por más pueblos o pedanías cercanas, otra se queda siempre en el centro. Los centros de la mujer que más mujeres reciben, que serían normalmente son los urbanos, los que están cerca de la capital, pues incorporan otros puestos como un experto en laboral, experta economista y un personal administrativo. Estos centros de la mujer están abiertos de lunes a viernes en horario de mañana, pero es verdad que se van rotando y cada centro abre también un día por la tarde. Se van rotando los profesionales para estar una tarde al menos a la semana. A nivel cómo se accede, pues normalmente los casos de violencia de género los ve primero la trabajadora social en la primera semana en la que piden atención, y ya luego elige, pues ella decide según los criterios a quién derivarla. Y algo interesante que pregunté es las listas de espera de psicología, porque en nuestro servicio son bastante extensas, y aquí me alegró saber que nos dijeron que no superaban los 2 meses de lista de espera, y eso es en los centros urbanos, porque en los centros periféricos, pues por suerte, la lista de espera es de no más de 1 o 2 semanas. Otros recursos que tenemos son los centros de acogida, las casas, ¿no?, en las que viven las mujeres. Esto es un recurso regional, es decir, que está en toda Castilla-La Mancha. Si por motivos de alto riesgo la mujer no puede estar en un centro de acogida de Guadalajara, podría moverse a cualquiera de nuestra provincia. En nuestra provincia tenemos 3, 2 que están en Guadalajara y 1 que está en Azuqueca de Henares. La dirección de este centro de acogida son confidencial para preservar la seguridad de estas mujeres. Por ejemplo, para que veáis el nivel de confidencialidad, el correo no les llega a la casa de acogida, sino que tiene una dirección postal segura, como puede ser la policía o el ayuntamiento o el Instituto de la Mujer. Y tienen plazas tanto de acceso ordinario, de urgencia, y también plazas para que estén acompañadas con sus hijos menores de edad. No tienen un tiempo de permanencia máximo, pero sí es verdad que las medias oscilan entre 6 meses y 1 año. El tiempo que no, pues consiguen un poco que les ayuden a rehacer su vida y a poder ir a un lugar en el que estén más cómodas. Otros programas que me parece importante así que conozcamos para poder informar a nuestras mujeres sería el programa de Biogen, que este programa es nacional y es un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género que se coordina directamente con la policía local. Aquí lo que hacen es categorizar a la mujer en 5 niveles de riesgo. Que estés en un nivel no significa que puedas ir moviéndote a otros, porque te van como periódicamente actualizando, y en función del nivel pues te van a poner en marcha unas medidas de protección u otras.
Los datos que me pasaron es que a finales de 2023 había 150 casos activos y durante todo el año había habido 290 casos en Guadalajara. Otro programa sería el programa Contigo en Castilla-La Mancha, que ofrece asistencia psicológica a mujeres mayores de edad víctimas de agresiones y abusos sexuales que hayan ocurrido fuera del ámbito de la pareja, que en 2023 acabó el año con 31 mujeres activas. Este programa ATEMPRO, que también es un programa nacional, es un servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia de género. El requisito es no convivir con la persona que le ha sometido a maltrato y participar en los programas de atención a víctimas de violencia de género, como puede ser pues, los que da el Centro de la Mujer. Entonces, se establece una comunicación bidireccional. Tanto los teleoperadores que atienden a Tempro van llamando periódicamente a la mujer, como la mujer también les puede llamar a ellos, bien para cualquier consulta, para cualquier necesidad de contención emocional y también pues para activar algún recurso de urgencia, pues por ejemplo, ver que el maltratador se ha saltado la orden de alejamiento y te la acabas de encontrar, pues puede también llamar. Y bueno, decir también que las redes sociales de los centros de la mujer van informando de todos los talleres que hacen, de cuáles son los recursos que disponen, y también hay un teléfono que es regional que atiende a dudas de trabajadores en materia de violencia de género, que es el que vemos ahí, el 900-100-114. En conclusión, la violencia de género sigue siendo un fenómeno invisibilizado. Los análisis estadísticos avalan que vamos por buen camino, pero que queda trayecto por recorrer. La sanidad, como vemos, es una pieza clave en el abordaje de estas mujeres y la figura de la enfermera es privilegiada para la prevención en todos los niveles y la actuación. La violencia de género en el trastorno mental grave sufre una múltiple discriminación y va a ser un factor protector que incorporemos la perspectiva de género a nuestro trabajo. Además, es importante conocer los recursos con los que cuentan las mujeres de Guadalajara para poder asesorar y acompañarlas hacia ellos con la mayor exactitud posible. Esta sería alguna de la bibliografía utilizada y me gustaría acabar con una frase de un filósofo español que se llama Jorge Ruiz de Santayana, que me parece que describe muy bien y que pone un punto final muy adecuado a la violencia de género a día de hoy, que dice: nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Muchas gracias.